Buenos días, amigos. Mi nombre es John Hernández, soy estudiante de licenciatura en Teología en la Universidad Adventista de Colombia. En esta mañana vamos a tocar un tema fundamental que son los grupos pequeños. ¿Cuál es el propósito de los grupos pequeños? ¿Cuál es el trasfondo de un grupo pequeño? ¿Para qué sirve un grupo pequeño? Y, por cierto, ¿cuál es la finalidad del grupo pequeño? Saben, cuando llegamos a un grupo pequeño, lo primordial es aceptarnos los unos a los otros y empezar a convivir como hermanos con la misma creencia para poder prepararnos y poder esparcir la palabra como Jesús lo ha planteado en sus escrituras. ¿Quiénes pueden participar en un grupo pequeño? ¿Sí? Miren, en Mateo 4 del 18 al 20 nos dice: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Hay que entender algo muy fundamental acá. ¿Quiénes pueden ser partícipes en los grupos pequeños? Como dice el versículo 20, dice: ellos dejándolo todo lo que estaban haciendo al instante lo siguieron. La única condición para que tú seas partícipe de un grupo pequeño es que debes entregar tu corazón completamente a Dios, dejar absolutamente todo atrás y dedicarte exclusivamente a la comunión entre Cristo y tú. Esto se ve plasmado cuando nosotros empezamos a congregarnos, empezamos a estimularnos el uno al otro por medio del Evangelio, estudiando las Escrituras y preparándonos, porque como Jesús dijo en su palabra, en Mateo 28, 18 al 20, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Antiguamente, Jesús fue el primero que creó un grupo pequeño. Estaba él con sus 12 apóstoles, Jesús como cabeza y los 12 apóstoles como estudiantes de ello. Ellos estaban preparando para aquella obra que iban a empezar a manifestar, que era ir y esparcir el Evangelio a todas las naciones. Ese es el propósito fundamental del grupo pequeño. Al entrar al grupo pequeño vamos a entrar en un panorama de entrenamiento, un panorama de acción misionera, en el cual nos vamos a preparar para ir a tierra, a la batalla, a esparcir, a derramar la sabiduría de Dios por medio de como medio de transporte en nosotros. Hay tres condiciones fundamentales para prepararnos de esta manera. La primera es que tenemos que ser fieles en la visitación. Cada vez tenemos que estar preparados y prestos para una visitación. Si hay una persona que está pasando por tribulación, si hay una persona que en el momento necesita compañía, nosotros debemos estar preparados para ir a acompañarlos y poder entablar una amistad misionera con ellos. Pero no es solamente ir y sentarnos, tenemos que edificarnos espiritualmente, edificarnos en palabra para poder acercarnos a ellos y poder ser esa ayuda y no esa piedra de tropiezo que muchos han sido en sus momentos. Tenemos que ser fieles en los estudios bíblicos. Ese es el propósito fundamental del grupo pequeño. Prepararnos allí para que cuando salgamos a un estudio bíblico podamos tener claramente en nosotros poder desenvolver el tema al cual la persona que se le está dando el estudio tiene un interés. Por último, nuestra testificación. Eso es lo primordial en cada uno de nosotros. Si nosotros estamos conviviendo en una vida espiritual, lo más lógico es que nuestra vida, sea en la iglesia, sea afuera o sea en el entorno que sea, tiene que ser una vida espiritual completa, una vida espiritual llena. ¿Sí? Nuestra testificación, la forma en la que nosotros actuamos, es la forma la cual demuestra a las personas que lo que estamos hablando es cierto. Por último, vemos la organización del grupo para alcanzar sus objetivos, alcanzar las almas. ¿Sí? Ese es el propósito fundamental del grupo pequeño. No es ir y sentarnos, escuchar a una persona teniendo su tema, sino al contrario, es ir, escuchar, nosotros aplicar y por ende, como dice la palabra de Dios, ir y predicar.
llevar el mensaje. El propósito fundamental del grupo pequeño es ir a recolectar almas para nuestro Señor. Cuando nosotros cumplimos este cometido de Dios, nuestras vidas serán diferentes. Cada vida tocada, cada vida alcanzada, podrá ver el gozo, la paz y la felicidad que nosotros mismos estamos viviendo en este momento. Mis hermanos, quiero agradecerles por permitirme este espacio y pedirles de manera muy cordial que nos motivemos a crear esos grupos pequeños y podamos llegar a la meta de propósito que ha sido para nuestras vidas, el cual es ir, predicar, llevar el Evangelio y por ende tocar esas almas que no han podido ser alcanzadas. Dios los bendiga.